queridos amigos de ASEM. Estoy encantada esta mañana de ponerme en contacto con vosotros para poder explicaros de una forma relativamente detallada el contenido de las jornadas próximas que organiza ASEM Galicia, jornadas sobre enfermedades neuromusculares. Como sabéis, ASEM la organiza todos los años y se celebrará, como siempre, el último sábado del mes de noviembre, que este año pues, es el día 25 de noviembre. Hay algunas novedades que me apetece comentar porque son realmente interesantes. En primer lugar, las jornadas se van a celebrar en el Pazo de los Escudos en Vigo, que es un lugar, bueno, precioso, es un pazo que está reformado y adecuado para hotel, con una arquitectura impresionante, unos jardines muy bonitos donde se puede pasear y unas vistas estupendas a la ría de Vigo. Pero bueno, realmente eso no es lo importante de las jornadas, lo importante es el contenido del programa y voy a ir pues un poco a poco explicándoos este contenido. Bien, este año nos visita Alexandre Méjean, que es el responsable de las redes científicas internacionales de la AFM. La AFM, como sabéis, es la Asociación Francesa contra las Miopatías. Recordamos que la Asociación Francesa contra las Miopatías es una de las más, por no decir la más, prestigiosa, rica, antigua de las asociaciones neuromusculares, no solamente europeas, sino mundiales. Y Alexandre nos va a explicar las bases de la organización de la AFM, cómo se ha desarrollado, la enorme labor que hacen en Francia y las claves para su éxito. Esto es muy importante porque AFM, la Asociación Francesa, emplea muchísimo dinero para investigación. En realidad, miles, bueno, no miles, sino millones de euros al año, dedicados a financiar proyectos de investigación que realmente son los que nos van a hacer avanzar en el conocimiento de las enfermedades neuromusculares y también en avanzar en terapias. Bien, es muy interesante deciros que después de esta charla de Alexandre Méjean va a haber una mesa redonda en donde va a participar ASEM, bueno, representantes de ASEM y el propio Andrés como AFM. Y entonces aquí pues se van a definir líneas, se van a definir proyectos de actuación conjunta y realmente yo creo que esto va a ser interesantísimo y muy positivo para la Asociación Española ASEM contra las miopatías. En orden de cosas, por la tarde la doctora Cristina Domínguez. Cristina Domínguez es una neuróloga especialista en enfermedades neuromusculares del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y entonces ella nos va a hablar sobre los centros de referencia, servicios y unidades de enfermedades neuromusculares, los CESUR famosos. Muchas veces hablamos de CESUR, el CESUR no sé qué, el CESUR en enfermedades neuromusculares, el CESUR en otra cosa, pero no sabemos muy bien en qué consiste el CESUR. Bueno, pues es eso, es un centro que puede ser no solo enfermedades neuromusculares, sino, por ejemplo, pues no sé, de enfermedades relacionadas con el metabolismo, errores congénitos del metabolismo, etcétera. Hay muchos tipos de CESUR. Pues el CESUR de enfermedades neuromusculares existen solamente 4 en España. Tenemos que intentar promocionarlos, intentar desarrollarlos, intentar elevar el número de CESUR en España y desde luego tener algún CESUR o, empezando por una cosita más pequeña, alguna unidad de referencia de neuromuscular en Galicia. Son en realidad centros que son oficiales y reconocidos, en donde el paciente está visto de una manera global y de una forma prioritaria. Primero, porque lo recibe un especialista en enfermedades neuromusculares. No es un neurólogo generalista que puede estar al mismo tiempo pues, trabajando con pacientes con enfermedad de Alzheimer o de otro tipo de patología, sino un especialista en enfermedades neuromusculares. Y además tienen una conexión directa
y una conexión muy ágil con otros especialistas que son importantísimos para el paciente neuromuscular, como puede ser el cardiólogo, como puede ser el genetista, como puede ser el ortopeda, etcétera, ofreciendo de esta forma una continuidad y una dedicación mucho más personalizada al paciente. Y esto es realmente lo que necesitamos. Después de este tipo de conferencias, digamos, voy a pasar a lo que yo llamo, bueno, a lo que es realmente un bloque de conferencias más científicas. Y empezamos por la mañana con la doctora Pia Gallano, que yo creo que alguno o bastantes de vosotros la conocéis. Es una bióloga especialista en genética y ella nos va a hablar de las diferencias genéticas entre la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia muscular de Becker. Son dos enfermedades que conocemos casi todos, porque son enfermedades, bueno, relativamente frecuentes dentro del grupo de las enfermedades neuromusculares y dentro del grupo de las enfermedades raras, pero estas tienen esta peculiaridad. La enfermedad de Duchenne y la enfermedad de Becker son totalmente diferentes desde el punto de vista fenotípico, es decir, desde el punto de vista clínico. Se manifiestan en distintas edades, evolucionan de forma diferente, etcétera, etcétera. Pero las dos se deben a mutaciones en el mismo gen, que es el gen de la distrofina, y a anomalías en la misma proteína, que es la distrofina. ¿Qué es lo que hace que una mutación nos dé como fenotipo, es decir, como clínica, a una enfermedad de Duchenne o a una enfermedad de Becker? Y es lo que ella nos va a comentar. Y quiero decir que esto es interesantísimo porque da la clave, el tipo de mutación que hace que sea un fenotipo u otro, nos da la clave para ver vías también de orientación hacia la terapia génica. Y ya hay unos resultados excelentes en algunas, como por ejemplo, os sonará a vosotros el salto de exón, etc. Continuando con la parte científica, digamos, hay otra conferencia interesante también por la mañana de la doctora Montse Olivé del Hospital Sant Pau de Barcelona sobre distrofias de cintura, su clasificación, en qué consisten, etc. Bien, la distrofia de cintura la conocemos todos también, son enfermedades neuromusculares que afectan sobre todo a la cintura escapular, los músculos del hombro, los músculos del brazo, a la cintura pelviana, músculos de la cadera, etc. Y hace como 20 años o 15 quizás, pues cuando veíamos un paciente con debilidad, con esta distribución muscular, y cuando veíamos además una biopsia de este paciente que tenía un músculo con muchas alteraciones distróficas y tal, pues decíamos, este paciente tiene una distrofia de cintura, y nos quedábamos tan tranquilos. Pero realmente en este momento, hace ya una serie de años, tenemos que ponerle un apellido a esta distrofia de cinturas. Un apellido que nos va a contestar tres preguntas fundamentalmente. La primera, ¿qué tipo de herencia tiene? ¿Es una herencia dominante? ¿Es una herencia recesiva? Etcétera. Segundo, como siempre, ¿cuál es el gen que está implicado, que está mutado? Tercera pregunta, ¿cuál es la proteína que está defectuosa? Cuando tenemos todo esto, ya somos capaces de clasificarlo pues hasta 29 distintas enfermedades de este tipo recesivas, hasta 5 más dominantes, etc. Y cuando tenemos el apellido, veremos lo importantísimo que es este apellido, porque con este apellido podemos ya circular en el mundo científico, por así decirlo. Nuestro nombre, nuestra persona, va a formar parte de un grupo de personas que tienen la misma enfermedad, que van a ser a lo mejor en España, pero a veces también en otros países europeos o de otras partes del mundo, porque como sabemos estas enfermedades son muy raras y a veces no damos en España a lo mejor no hay el número suficiente de personas con una misma enfermedad para llevar adelante, para llevar a cabo un ensayo clínico. El ensayo clínico que es fundamental
para, de nuevo, cualificar muy bien la historia natural de la enfermedad y, segundo, participar en ensayos clínicos. Os quiero comentar otra de las conferencias que va a dar la doctora Francina Munell del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona por la tarde sobre AME, atrofia muscular espinal. También la parte genética, la parte de terapia actual. Yo creo que nos hemos acostumbrado, y es una costumbre que por una parte pues me encanta de alguna forma, porque nos hemos acostumbrado, o mejor dicho, nos hemos olvidado de ver al niño con atrofia muscular espinal de pequeñito. Un niño que llamábamos el niño polichinela, el niño, el muñeco de trapo, etcétera, o el niño en libro abierto. Cuando el niño nacía, cuando tenía 2 o 3 meses, estaba en la cuna, que no podía incorporar la cabeza, que no podía mover los brazos, que no podía mover las piernas, era un libro abierto. Y cuando lo cogíamos en la mano, este niño pues tenía las piernas, los miembros y la cabeza hacia el centro de gravedad, no podía levantarse lo más mínimo. Pues bueno, nos hemos olvidado de estas imágenes, y esto es maravilloso, es una especie de milagro, pero ese milagro es la terapia génica que se ha podido emplear en estos críos que en este momento a los 2, 3, 4 años están andando, corriendo en su casa, subiendo escaleras, haciendo una vida prácticamente normal. Y este tratamiento también se emplea para formas menores de AME, de atrofia muscular espinal, en el adulto, en el adolescente, etc. Por lo tanto, pues ella nos va a hablar de esta enfermedad, de la terapia actual, de los retos para el futuro, y yo soy muy optimista en el sentido de que el haber conseguido esta terapia tan verdaderamente impresionante nos abre de nuevo un camino para continuar terapia génica en otra serie de enfermedades que son, bueno, como la mayoría, como el 90 y tantos % de las enfermedades neuromusculares de origen genético. Las últimas 3 charlas de la jornada, que tienen como protagonista primero la afectación extramuscular en enfermedades neuromusculares y la fisioterapia respiratoria aplicada a las mismas. Estamos acostumbrados a considerar que las enfermedades neuromusculares afectan casi exclusivamente al músculo. Es decir, el paciente con una enfermedad neuromuscular viene y entonces dice, pues ando cada vez peor, me cuesta trabajo andar, no puedo subir escaleras, tengo incluso debilidad en los brazos cuando me peino, me caigo con relativa frecuencia, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en todo caso, a veces asociamos la debilidad muscular a alguna afectación cardíaca. Por ejemplo, en la enfermedad de Becker es relativamente frecuente una miocardiopatía dilatada, y esto no nos choca porque el corazón en realidad es un músculo estriado, y por lo tanto pues no nos molesta, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿quién de ustedes dirían que un niñito que tiene una crisis epiléptica, esa crisis epiléptica está relacionada con una enfermedad neuromuscular? O, por ejemplo, una persona un poco mayor que tiene una afectación endocrina, ¿está relacionada con una enfermedad neuromuscular? O una retinitis pigmentosa con pérdida de visión progresiva, ¿está relacionada? Pues bueno, estas alteraciones extramusculares son más frecuentes de lo que parecen, y de ellas nos va a hablar 2 neurólogos, los 2 del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que son el doctor Arturo Fraga, que nos pasará por las afectaciones extramusculares en estas enfermedades en el adulto, y el doctor Óscar Blanco con la parte pediátrica de las mismas. Y finalmente, bueno, yo creo que no es necesario presentaros a Daniel Ferreiro porque ya lo conocéis de otras veces. Es un excelente fisioterapeuta también del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo,
Nos ha hablado de la importantísima función de la fisioterapia aplicada en el mantenimiento, pues, del tono muscular, en la prevención de anquilosis o de retracciones articulares, cómo facilitar la flexibilidad de los músculos, evitar estas contracturas y otra serie de terapias que son necesarias. En esta jornada se va a centrar sobre la terapia respiratoria. Bien, pues este es el final del programa. Nos ha costado bastante realmente el seleccionar los temas, ¿no? Y yo estoy segura de que muchos de vosotros estaréis relativamente descontentos porque diréis, vaya hombre, otro año que no se habla de mi enfermedad. O, por ejemplo, hoy me hubiera gustado que se hubiera hablado más de fisioterapia, hoy me hubiera gustado más que se hubiera dedicado más tiempo a ayudas, etcétera, etcétera, pero no teníamos más tiempo y esto tendríamos que ver para el año que viene qué fórmula empleamos. La única fórmula sería 2 jornadas en el año, 2 días en una jornada, en fin, ya veremos. Bueno, pues solo me queda deciros que os espero ver a todos en el Pazo de los Escudos. Os espero ver para, pues, hablar, para poder discutir de problemas, de cosas, para que todos podamos preguntar, pues, a los ponentes todo lo que se nos ocurra en ese momento para hacer, pues, que la reunión, pues, sea una reunión activa, como siempre hacéis por otra parte. En fin, simplemente esto, que nos veamos todos. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Un abrazo a todos. Bueno, y a todas, claro. Un abrazo a todos y a todas, como se dice ahora. Muy bien. Hasta pronto.